hermanos, con todos. Buenas tardes y bienvenidos. Vamos a comenzar a adorar al Señor con una oración. Oremos. Santísimo Dios y Padre nuestro, bendito Dios, bendito Padre, gracias, oh Dios, por esta oportunidad, por esta bendición. No somos perfectos, bendito Dios. Tennos paciencia y misericordia. Siempre te fallamos, Señor. Oh Padre Santísimo, siempre te fallamos. Gracias, oh Dios, por tenernos paciencia y misericordia. Gracias, Padre. Agradecemos, Señor, tu presencia en medio de nosotros. Te damos gracias, Padre, por esta oportunidad. Bendito Dios, bendito Padre, ayúdanos a hacer tu voluntad. Que tu Santo Espíritu nos guíe. Gracias, Padre, gracias, Dios. Agradecemos por todo, bendito Padre, por todas estas bendiciones y favores, en el nombre bendito y santo de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a comenzar cantando el himno 343. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor, cantad al Señor. Él es creador y dueño de todo, Él es creador y dueño de todo, Él es creador y dueño de todo, cantad al Señor, cantad al Señor. Cantad a Jesús porque Él es digno, cantad a Jesús porque Él es digno, cantad a Jesús porque Él es digno, cantad al Señor, cantad al Señor. Es Él quien nos dio su Espíritu Santo, es Él quien nos dio su Espíritu Santo, es Él quien nos dio su Espíritu Santo, cantad al Señor, cantad al Señor. Cantad al Señor, amén, aleluya, cantad al Señor, amén, aleluya. Cantad al Señor, amén, aleluya, cantad al Señor, cantad al Señor. A continuación vamos a cantar el 646. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Cada paso que das por la senda en que vas, hay un Dios que te ve. Cada paso que das por la senda en que vas, hay un Dios que te ve. Dios te ve, Dios te ve, mira bien el camino en que vas. Dios te ve, mira bien el camino en que vas. Que Jesús es amor, no podemos negar, en la cruz por mí murió. Que Jesús es amor, no podemos negar, en la cruz por mí murió. En la cruz
mis pecados perdonó. En la cruz, mis pecados perdonó. Hoy te llama Jesús para dar salvación y tu alma descanso tendrá. Hoy te llama Jesús para dar salvación y tu alma descanso tendrá. Ven a Él, y feliz para siempre serás. Ven a Él, y feliz para siempre serás. Bien, amados hermanos, gracias a Dios que podemos cantar. Oremos al Señor para comenzar el estudio. Oremos. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Oh Padre amado, te amamos, oh Dios, con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas. Gracias, Padre, por esa bendición de permitirnos amarte. Siempre, oh Dios, he de pedirte, Señor, perdona mis faltas, mis errores, mis tropiezos. Bendito Padre, así también ruego por tu iglesia, cuida de nosotros, líbranos de todo mal, ayúdanos, Señor, a caminar en el camino tuyo. Bendito Padre, sabemos que tú estás en medio de nosotros. Esa es tu promesa, nosotros creemos en ti. Ayúdame, Dios, a hacer tu voluntad. De mi parte, Padre, de todo corazón, con buena voluntad, con denuedo, predicaré, Padre. Gracias, Padre, por esta bendición y oportunidad. Agradecemos por este favor grande y merecido, en el santísimo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. En esta tarde vamos a hablar sobre la palabra orgullo. En esta tarde vamos a hablar sobre la palabra orgullo. Es necesario, si es posible, entender palabra por palabra. Hay miles y miles y miles de palabras de Dios. Como dije, si es posible, tenemos que tratar de entender, si es posible, palabra por palabra. Orgullo. Bien. Esta palabra puede ser utilizado de manera positiva o negativa. El orgullo puede ser utilizado de manera positiva o negativa. En las Escrituras se emplea mayormente para señalar un exceso de autoestima. Un exceso de autoestima. Ser altivos, ser orgullosos, ser arrogantes o ser soberbios. Eso significa, todo eso contiene la palabra orgullo. A veces decimos orgullo y punto, no. Orgullo significa ser altivos, arrogantes, soberbios, altivos. Todo eso conduce a una persona a exagerar su importancia o sus virtudes. El orgullo hace que el individuo piense que es mejor que los demás.
Y lo que es peor, pretenden negar a Dios o cuestionar sus palabras y acciones. Hay muchos que dicen que el Señor, ¿por qué permite tanta maldad en este mundo? O hay otros que dicen, ¿por qué hay tantas guerras? O hay otros que dicen, aquí mismo es el infierno. Eso significa cuestionar a Dios. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar a Dios? Estudien, por favor, hermanos, el libro a los Romanos. Ahí en el capítulo 9, 10, encontrarán donde dice que nosotros tan solo somos unos pequeños vasos de barro. En el Antiguo Testamento dice, tiestos de barro, siendo frágiles platos de barro, ¿vamos a cuestionar a Dios? De ninguna manera. Él es soberano. Él puede hacer de nosotros lo que Él quiera. Luego, hermanos, por lo tanto, el orgullo es pecaminoso. Escuchen bien. La persona que es orgullosa es una persona que vive en pecado. Satanás era orgulloso. También tengo un pasaje más adelante, ¿no? Satanás era muy orgulloso. Él quería ser más grande que Dios. Poner su trono más alto que Dios. Y ahí vino su perdición, su fracaso. Hoy él está perdido ya. Bien, entonces, por lo tanto, el orgullo es pecaminoso. No debe de existir en nosotros la palabra orgullo. No debemos ser orgullosos o altivos o arrogantes o soberbios. Hermanos, busquen por favor libro a los Proverbios, capítulo 21, verso 4. Proverbios 21, verso 4. Y encontramos lo siguiente: hacer justicia y juicio a Jehová. De eso estuve hablando. A veces muchos pretenden cuestionar a Dios. Por eso dice, altivez de ojos. El 4, por favor. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado, dice la palabra. Miren lo que dice: ser altivo, ser orgulloso de corazón. Luego dice, y pensamiento de impíos es pecado. Por lo tanto, nosotros como siervos de Dios, si verdaderamente somos humildes, hoy nomás estudiaba con un hermano sobre la palabra humilde, pero hoy no vamos a dar ese estudio, pero les doy un pequeño adelante. Humilde, ser humilde, solamente significa ser obediente a Dios. Eso es todo. Humilde significa ser obediente a Dios. El que es altivo, el que es orgulloso, el que cree que él vale mucho y cuestiona a Dios, muchos hoy no estarán escuchando la palabra, muchos estarán en sus trabajos. Entonces, humilde, si de verdad somos humildes, porque Dios quiere que seamos humildes, si de verdad somos humildes, debemos de hacer un grande sacrificio, dejar las cosas del mundo a un lado y hacer la voluntad de Dios, por lo menos 1 hora el miércoles, 2 horitas el domingo.
Si no somos humildes, ciertamente iremos a hacer nuestras cosas. Por ejemplo, el compañero del gran apóstol Pablo, llamado Demas, dice que amó más las cosas terrenales y se fue. He ahí un pequeño ejemplo. No fue humilde. No fue humilde. Desafió a Dios abandonando, y Demas abandonó a Dios porque amó más a las cosas terrenales, amó más al mundo. Entonces no demostró su humildad. Cristo se humilló hasta el extremo, pero eso estudiaremos otro día. Bien, habíamos visto 21:4, altivez de ojos. Luego dice, y orgullo de corazón. ¿De dónde salen los malos pensamientos? De lo profundo de nuestra alma, de nuestro corazón. A veces somos tan orgullosos que pensamos que faltar una, dos, tres veces no es problema. No será problema allá en el mundo. Pero si amamos a Dios de verdad, debemos de ser obedientes. De lo contrario, vamos a ser altivos de ojos, orgullosos de corazón y de pensamiento, llenos de pensamientos impíos. Eso es pecado, dice la palabra. Bien, hermanos, por ejemplo, he aquí el texto de la cual yo hablaba. Por ejemplo, Satanás enalteció su corazón contra Dios. Satanás fue tan orgulloso, tan soberbio, tan arrogante, que desafió a Dios y dijo lo siguiente. Ezequiel 28:17. Y dice, se enalteció tu corazón. Ezequiel 28:17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. ¿Por qué dice a causa de tu hermosura? Pues él tenía, antes de perderse, antes de separarse de Dios, era un ángel maravilloso que vivía en el cielo rodeado de toda hermosura. Pero ¿qué es lo que sucede? Dice, se enalteció tu corazón. Se volvió de pronto arrogante, orgulloso, altivo. Eso significa, se enalteció tu corazón. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, a causa de la abundancia. Y no piensen, hermanos, diciendo hermosura significa ser hermoso, ser guapo. No. Recuerden, los ángeles son seres espirituales, seres invisibles. Por lo tanto, no estamos hablando de hermoso de la cara o del cuerpo. No está hablando cuando dice hermosura, no dice que ha de haber sido un ángel hermoso. Los ángeles son seres espirituales. Muchos le pintan al diablo con nariz grandota y torcida, con cachos horribles. No, no, tampoco es así. ¿Por qué? Porque el diablo es espíritu. ¿Quién le ha visto al diablo? ¿Quién? ¿O quién le ha visto a Dios? ¿Quién le ha visto a los ángeles? Hermosura aquí en este pasaje significa la hermosura del cielo, la cual rodeaba a los ángeles de Dios. Pero no contento con la hermosura del cielo, él se volvió arrogante, altivo, soberbio, orgulloso. A eso se refiere hermosura. No está diciendo que el diablo haya sido tan hermoso, no, no. Entonces dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura.
corrompiste tu sabiduría. ¿Cuál es la sabiduría? Él vivía en la sabiduría de Dios, en la palabra de Dios, pero él lo corrompió. Quiso interpretar la palabra de Dios a su manera. Así como muchos hermanos en Cristo ahora interpretan la palabra de Dios a su manera, porque interpretan la palabra de Dios a su manera. Ahora inventan los hermanos en Cristo, Día de la Madre, Día de la Navidad, el Año Viejo. Los testigos de Jehová hacen el cumpleaños de Jesús. ¿Dónde está escrito eso, hermanos? De eso se trata, dice, corrompiste tu sabiduría. ¿Qué sabiduría tenía antes de ser malo Satanás? ¿Qué sabiduría tenía? La sabiduría de Dios. Pero no conforme con la sabiduría de Dios, corrompió el entendimiento, corrompió la palabra, quiso interpretar a su manera. Así también hoy en estos días hay hermanos que quieren corromper la palabra de Dios. Ya lo vemos, ya lo estamos viendo. Hay Navidad, hay Día de la Madre, hay Año Viejo, hay cumpleaños, hay estudio de jóvenes, estudio de niños. ¿Dónde está escrito eso? Ahora para predicar están mandando que estudie 3 años en la escuela quiteña. Dice que debemos de tener un título, un masterado. ¿Dónde está escrito eso? ¿Cuál de los apóstoles fue con título? ¿O cuál de los apóstoles tuvo masterado? Eso es corromper. ¿Y quién comenzó a corromper? Satanás. Entonces, hermanos, dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Tenía una vida esplendorosa en el cielo. Entonces Dios dice, yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Hermanos, a eso lleva la soberbia, a eso lleva el orgullo, a eso lleva la arrogancia, a eso lleva ser altivo, autosuficiente. Verdaderamente seamos humildes. El Señor Jesús dijo, soy humilde de corazón, humilde de corazón. ¿Por qué dijo eso? Porque él obedeció todo lo que le ordenó el Padre. A eso se llama humilde. Humilde no es que un abusivo me viene a pegar y yo me voy a quedar cruzado de manos. Eso no es humilde. Usted tiene que defenderse con buenas palabras, como buen cristiano, tiene que defenderse. Si usted no tiene la culpa, si un abusivo viene y quiere golpearle, no va a quedar cruzado de manos, pues. No va a quedar cruzado de manos. Sí tiene que defenderse como buen cristiano, con buenas palabras, no con palabras corrompidas, como dice en Efesios. A eso no viene un abusivo, me voy a quedar con las manos cruzadas, así agachado. Eso no es ser humilde. El humilde tiene que hablar, pero con buenas palabras, defenderse. Bien. Pero eso no es todo. Eso no es todo, hermanos. Vamos a Isaías 14. La arrogancia, el orgullo de Satanás llegó al colmo. Isaías 14. Isaías 14, verso 14, dice lo siguiente. Sobre las alturas de las nubes subiré. Qué arrogancia, ¿verdad? Qué soberbio, qué altivo. Dice, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Quiso ser tal vez más poderoso que Dios. Eso mismo dice en el 13. Dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo.
En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. ¿Pueden imaginarse ustedes el orgullo de Satanás? Me sentaré, dice. Me sentaré. ¿Dónde? A los lados del norte. Quiere decir, en un lugar de honor. Tal vez un lugar más honorífico que donde se sienta Dios. Nosotros usamos la palabra sentar. Dios es espíritu. Solo nosotros podemos sentar en una silla. Pero le decimos así para poder entender. Bien, nada más por hoy sobre ese pasaje. Este ser malo, motivado y vigorizado por su orgullo, se involucró en negocios y también en violencia. Por ejemplo, los que quieren enriquecerse, ¿en qué negocio se meten? Ahora se meten en negocio de la política y de ahí salen millonarios. ¿Quién le enseña eso? Satanás. Los demonios de Satanás enseñan a los gobernantes. Eso es lo que el mundo, el pueblo no se da cuenta. No lo hacen de por sí. Los demonios de Satanás están en el corazón de los gobernantes. Por eso ahora el mundo entero quiere ser político, porque ahí, solo de ahí puede salir enseguida millonario. Entonces, miren, hermanos, también está metido en el negocio de la violencia. ¿Creen ustedes que un ángel de Dios va a matar a su prójimo? ¿Creen ustedes que un cristiano va a hacer daño a su prójimo? Solamente el que está lleno de los demonios de Satanás hace daño al prójimo. También está metido en el negocio de la violencia, porque se considera a sí mismo ser un Dios. Él cree que es un Dios. Sí, sí es Dios, pero Dios con D minúscula. Dios de este mundo, sí es Dios, pero Dios de los incrédulos. Él está en las paredes clavado, Él está en imágenes, Él está donde quiera. Por ejemplo, alguien que se dedique al trago, ahí está Satanás, ahí está su Dios, no puede dejar el trago, ahí está su Dios. Entonces también, Dios pequeñito, pero está donde quiera. Pero no se conforma con ser pequeñito, quiere ser igual a Dios, sentarse al norte de Dios. Quiere decir, el Señor Dios Todopoderoso más abajito y Él quiere sentar un poco más arriba. Eso es al norte. Quiere buscar el mejor sitio. Entonces, hermanos, todo lo que Él hace es deshonesto. ¿Y los humanos no hacemos algo deshonesto? El que no tiene el Espíritu de Cristo vive haciendo cosas deshonestas. La jactancia de Satanás fue cuando dijo lo siguiente. Eso hemos visto en Isaías 14:14. Así como el príncipe de Tiro. Primeramente habla del príncipe de Tiro en este capítulo de Isaías 14. Pero ¿por qué este rey se creía tan grande, tan grande? Porque estaba el espíritu de Satanás. Entonces, queridos hermanos, así como el príncipe de Tiro aceptó la oferta de Satanás, y eso llevó a su caída y ruina. También ese orgullo y soberbia de Satanás llevó a su caída. Satanás, si se hubiera mantenido como el príncipe Miguel, como el arcángel Gabriel, hubiera sido siervo de Dios, ángeles de Dios, pero su orgullo les llevó a su caída. Ahora ya está vencido, pero como Él es un Dios con D minúscula, no se da cuenta que ya está perdido. Cuando Dios resucitó, cuando Dios murió en la cruz y resucitó al 3 días, lo aplastó en la cabeza, lo venció para siempre. Él nunca va a volver a ganar.
ninguna batalla, ninguna guerra. Él ya está perdido. Pero como es un Dios chiquito, como los que creen en Él, no se da cuenta que ya está perdido. Lo que pasa es que sigue peleando, sigue luchando, eso sí, pero muy pronto, con la segunda venida del Señor, todo eso se terminará. Bien, también ese orgullo y soberbia de Satanás llevó a su caída. Vamos a ver, por ejemplo, Dios aborrece y odia el pecado. Salmos, capítulo 5, 4 y 5. Salmo 5. Dios odia el pecado. Dios aborrece el pecado. Salmo 5, 4 y 5. Y dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Aquí sí hablamos del Dios todopoderoso. Dios con D mayúscula, aquí sí hablamos de Él. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. No eres un Dios que se complace. ¿En qué? En la maldad. El malo, oigan esto, el malo no habitará junto a ti. El 5. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Dios aborrece, Dios odia el pecado. También tengo que aclarar lo siguiente. Dios no odia al pecador, sino el pecado. Nosotros también debemos de odiar el pecado. Dios murió por todos. Por eso digo, Dios no odia al pecador, sino el pecado. Pero si el pecador no deja el pecado, entonces dice la palabra, acabamos de ver, Dios aborrece a todo aquel que vive en la iniquidad, que comete iniquidad. Los pecadores no verán, dice tus ojos, los pecadores no se sentarán, dice a tu lado, no estarán, dice en tu reino. Luego, Dios no se complace en la maldad, ni puede ser neutral en cuanto al pecado. Por tanto, los pecadores rebeldes no podrán entrar en su presencia. Dios se complace en los que le temen. Sí, Dios se complace en los que le temen. Salmos 147, 11. Salmos 147, 11. Y dice, se complace Jehová en los que le temen. Se complace Jehová en los que son fieles. Luego, y en los que esperan en su misericordia. Y en los que esperan en su misericordia. ¿Con quién se complace el Señor? Con los que somos fieles, con los que tenemos temor a Él, con los que vivimos en temor y temblor pensando en su nombre. En ellos se complace Dios. Pero con los que cometen iniquidad no entrarán, dice, en su reino. No verán, dice, los ojos de Dios. Siguiendo adelante, debemos de amarlo con sinceridad. Si le amamos, amemos con sinceridad a Dios. Salmos 69, 30. Salmo 69, 30. Y dice,
Alabaré yo el nombre de Dios con cántico. Alabaré yo el nombre de Dios con cántico. Lo exaltaré con alabanza. Siempre cuando vamos a cantar, digo, cantemos con alegría de corazón. Cantemos con todo el amor y la sinceridad. Pero esto no termina aquí. Salmos. Para contestar este pasaje, vamos a leer en el libro de los Salmos, capítulo 50, verso 14. Salmo 50, verso 14. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Siempre digo, honrémosle con fidelidad, honrémosle con el corazón, honrémosle con sinceridad. Seamos obedientes. ¿Por qué faltar el día miércoles al estudio? ¿Por qué faltar el domingo al culto de adoración? Hermanos, dice, sacrifica. ¿Qué? Tal vez el día domingo usted tiene que hacer algo importante en este mundo, ¿no? Pero ¿qué es lo más importante? ¿Las cosas de este mundo o las cosas de Dios? Tenemos que sacrificar es lo que tenemos que hacer de este mundo o las cosas del mundo. Sacrificar eso y alabar a Dios el día miércoles, el día domingo. Por eso dice, miren, sacrifica a Dios. Alabanza. Ya hablé de alabanza, ¿recuerdan? Del otro miércoles, Hebreos. ¿Qué significa alabanza? Alabanza quiere decir hablar bien de Dios. ¿Cómo hablamos bien de Dios? Cuando predicamos el evangelio a los incrédulos, a los conocidos, a nuestros hijos. Entonces, hacemos sacrificio de alabanza. En Hebreos dice, fruto de labios. Eso es alabanza. Hoy estoy alabando al Señor porque estoy dando testimonio de su palabra. Eso es alabanza, hermanos. Para agradar a Dios debemos tener fe. ¿Qué debemos de hacer para agradar a Dios? Hebreos 11:6. Pero sin fe, Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cómo podemos agradar a Dios? Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué es fe? Ser fieles, obedientes. Todo nos lleva a una sola palabra: obedecer, ser fieles, obedecer a Dios. Fieles, ser humilde. El humilde sacrifica cualquier cosa. Por ejemplo, ¿han visto ustedes? Está escrito en Marcos 12. La viuda pobre, en su pobreza, dio más que todos los ricos que echaban dinero en la alcancía del templo en Jerusalén. Por eso Dios dice, todos los que dieron limosnas o diezmos o ofrendas, dieron, dice, de lo que les sobra. Pero esta viuda pobre dio, dice, todo lo que tenía para su sustento. Eso es lo que Dios dice. Mire, el más pobre tiene para agradar a Dios, tiene para ayudar al pobre.
Eso es ser humilde, porque obedece. A pesar de su pobreza, obedece a Dios. Eso es ser humilde. Hermanos, debemos de identificarnos con su Hijo. Identificarnos con su Hijo, en quien Él se agrada. El Padre, ¿con quién se agrada? Con su Hijo, porque Él obedeció, porque Él se humilló siendo Dios, se humilló y vino a este mundo a ser uno más de nosotros. Eso es ser humilde. Eso está en Filipenses capítulo 2, pero eso hablaremos otro día. Hoy vamos a hablar Mateo capítulo 3, verso 17. Y dice lo siguiente: y hubo una voz en los cielos que decía, y hubo una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿En quién se agrada el Dios Padre? En su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es humilde. El Señor Jesús, cuando estaba aquí en la tierra, dijo, yo hago todo lo que a mi Padre le agrada. Eso es ser humilde. Como dije al principio, ya le expliqué lo que quiere decir. Tampoco eso no es. Ser humilde es ser como el Señor Jesús. Obedeció la orden del Padre. Se humilló, siendo Dios, se humilló y vino a ser uno de nosotros. Él fue igual que nosotros, de carne y sangre. Solo así Él pudo morir. Dios es espíritu, no puede morir. Pero Él, para morir por los pecados del mundo, tuvo que ser uno más de nosotros. De esa forma se humilló. Eso se llama ser humilde. ¿Por qué? Porque el Hijo obedeció al pie de la letra al Padre. Por eso dice, solo en Él tengo complacencia. El mal no es una abstracción o atracción. Es una fuerza terrible en este mundo. El mal es una fuerza terrible que está destruyendo vidas y lleva a las personas al infierno. Si en nuestro futuro queremos tener comunión con Dios en su altar sagrado, tenemos que sentir esa misma angustia, ese mismo odio al pecado que tiene Dios. Dije que Dios odia el pecado. Ese mismo odio tenemos que nosotros también tener. Odio al pecado. Odio al pecado. Debemos de abandonar el pecado. Dios ama al humilde y no así al altivo. Salmo 138, 6. Y dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde. Mire, Jehová es excelso. Mire lo que dice. Porque Jehová es excelso y atiende a quién? Al humilde. Más al altivo, al orgulloso, al arrogante, al soberbio. ¿Qué dice Dios? Más al altivo, mira de lejos. ¿Entienden eso, hermanos? Al altivo, al soberbio, al orgulloso, al autosuficiente, Dios mira de lejos. Lo mira, como dice en Isaías, como a trapo de inmundicia. Isaías lo dice, trapos de inmundicia. Así mira al altivo, al arrogante, al orgulloso.
Habíamos visto en Proverbios que ser altivo, orgulloso, ¿qué es? Pecado. ¿Recuerdan? Hace unos minutos hablé de Proverbios. Por lo tanto, hermanos, dice, porque Jehová es excelso y atiende ¿a quién? Al humilde, más al altivo, mira de lejos, al altivo, al orgulloso, al autosuficiente, mira de lejos, como si fuera trapo de inmundicia. Así es Dios. Luego, queridos hermanos, Dios es el más alto de los altos y el más grande de los grandes. Al mirar a los humildes en nuestras necesidades, al mirar a nosotros en nuestras necesidades, significa prestar atención y mirarnos con favor. La prueba suprema de la humildad de Dios está demostrado en la encarnación de Jesucristo. ¿Escucharon? La prueba suprema de la humildad de Dios está demostrado en la encarnación de Jesucristo, el cual se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos. Pero antes de leer el pasaje, no ricos en abundancia en este mundo, no casas, no dinero, no lujos, no, ricos en espíritu. Entonces ahora sí, vamos a buscar segunda a los Corintios, capítulo 8, verso 9. Pablo nos dice en el verso 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, a todos los que quieren arrepentirse, ¿no? Que por amor a vosotros se hizo pobre. Dios se hizo pobre. Siendo rico, Dios se hizo pobre. Eso dice la palabra. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Cómo nos hace ricos el Señor? Dándonos la vida eterna, dándonos la salvación. En esta vida nos ha dado la paz verdadera, la felicidad verdadera. Yo mismo, antes de ser creyente, pensé que las cosas de este mundo era felicidad. Estaba muy equivocado. Ahora tengo la verdadera felicidad, esa paz interna. Quiero decir con esto, hermanos, puede ser que un día no tenga para comer, pero soy más feliz en el Señor. Soy rico en lo espiritual. La gracia de Dios me llena mi ser. A eso se refiere. Dios es rico en misericordia, pero se hizo pobre. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo se hizo pobre? Cuando vino a este mundo y fue como uno de nosotros. Ustedes saben la historia del Señor Jesús. Él siendo rico, siendo el dueño de los cielos y de la tierra, aquí en este mundo, cuando él estaba aquí por 33 años y medio, él no tuvo dónde recostar su cabeza. Eso es ser humilde, hermanos. Quizás entiendan lo que significa ser humildes. Siendo el dueño del universo, él aquí en esta tierra no tuvo dónde recostar su cabeza. ¿Por qué se hizo pobre? Para hacernos ricos a nosotros. Ahora somos ricos. Todos los que conocemos a Dios somos ricos en lo espiritual. Podemos enfermar, podemos llorar, podemos sufrir, pero soy feliz. Porque cuando yo parta de esta tierra, iré a estar a los pies del Señor.
iré a su reino, iré a su propiedad. Nosotros ya somos parte de su propiedad privada. En ese sentido, no importa cuán pobre vivamos en esta tierra, no nos desanimemos, no nos quejemos a Dios diciendo no hay trabajo, no hay con qué comer. Dios nunca mata de hambre a sus seguidores, a su pueblo, aún a los que no lo son. Recuerden, Dios hace llover sobre justos e injustos, sale el sol sobre buenos y malos. Dios alimenta toda su creación. Aún los animales de la naturaleza, las aves y toda clase de reptiles, tienen su alimento a tiempo. Dios es un Padre bueno y bondadoso, pero más aún con los hijos reconocidos. ¿Quiénes son los hijos reconocidos? Los que recibieron al Señor Jesús en su corazón, diciendo que tú eres, Señor, el dueño de mi vida desde hoy en adelante, y se volvió rico verdadero, rico de verdad. A eso se refiere este pasaje, hermanos. Luego, Cristo, mediante su sufrimiento, nos ha hecho ricos espiritualmente. En el Nuevo Testamento, el apóstol Juan nos advierte sobre el orgullo. Primera de Juan 2:16. Y Juan nos dice, porque todo lo que hay en el mundo, o sea, las cosas mundanas, las cosas de la carne, los vicios, los malos deseos, esas son las cosas del mundo, dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre. Todo lo malo que hay en este mundo no proviene de Dios, sino del mundo. ¿Quién reina en este mundo? Satanás. Él es el Dios de este mundo. Estudien Efesios, estudien Primera de Juan. Ahí encontrarán que el mundo entero está bajo el maligno. Dios es el dueño de los cielos y de la tierra, sí, pero mientras el Señor Jesús venga, le ha permitido que Él sea como el dueño de este mundo. Por eso el 99% en este mundo está dedicado al mundo, a la carne, a los vicios, al trabajo, a la maldad, hacer mal al prójimo, etc. A eso está dedicado. En ese sentido, Satanás. Vamos a ver el texto. El texto, hermanos. Veamos lo que dice el texto. En Primera de Juan, lo que estuve diciendo, capítulo 5, verso 19, dice, sabemos que somos de Dios. ¿Cuántos somos de Dios? Por ejemplo, aquí en Salcedo, no sé, yo creo que hay unos 70, 80 mil habitantes. No lo sé, pero yo me imagino que hay 80 o 90 mil personas aquí en Salcedo y sus alrededores. ¿Cuántos nos reunimos a estudiar la palabra de Dios? 3, 4, 5, 6, 7, a lo mucho 10. Por eso, en ese sentido, dice la palabra, sabemos que somos de Dios. Un pequeño grupo, sabemos que somos de Dios. Y el mundo entero está bajo el maligno, dice la palabra. ¿Qué significa eso? El mundo entero ahorita está en las cantinas, en fornicación. Algunos están matando, asesinando. Y la mayoría está en la cárcel. Los políticos están solo maquinando en cómo hacer más pobre al pueblo. Eso están pensando los políticos. Como dije al principio, ahora se han dado por ser políticos, porque ahí se hacen ricos. En eso están pensando, en cómo hacerme rico más rápido. En eso está el mundo.
Pero ¿quién piensa venir a oír el estudio? Por más que predicamos, ¿quién obedece? ¿Quién quiere sujetarse a Dios? En ese sentido dice, sabemos que somos de Dios, unos poquitos, y luego el mundo entero está bajo el maligno. Por ejemplo, aquí en Salcedo, en 80, en 70, en 60,000, ¿cuántos amamos a Dios? Tal vez unas 10 personitas. A eso se refiere el mundo entero. Está bajo el poder de Satanás. Pero muy pronto en su segunda venida, Satanás será enviado al infierno eternamente y reinará Dios en su gloria eterna. Conclusión, hermanos. Sí, se me acaba el tiempo. Conclusión. Vamos a leer Proverbios 29, 23. Proverbios 29, 23. Proverbios 29, 23 dice, la soberbia. El título de este estudio se titulaba Soberbio, Orgullo. Entonces, miren, hemos hablado sobre el orgullo, pero orgullo quiere decir ser arrogante, soberbio, altivo, orgulloso. Luego, miren lo que dice, la soberbia del hombre le abate. La soberbia del hombre le abate. Pero al humilde de espíritu, sustenta la honra. Pedro nos dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, que a su tiempo Él os exaltará a nosotros. ¿Dónde nos exaltará? Arriba en el cielo nos recibe Dios como a príncipes, como a reyes. Somos ya sus príncipes, estamos en su reino. ¿Por qué? Porque nos hemos humillado del mundo y hemos preferido servir a Dios. En ese sentido somos humildes. Entonces, mire, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Por eso, queridos hermanos, no importa cuánto suframos, cuánto lloremos, cuántos problemas nos vengan encima, no importa. No vamos a vivir eternamente en esta vida. Muy pronto partiremos de este mundo, lleno de pecado, de corrupción y de maldad. Por eso es necesario obedecer a Dios, no ser soberbios, no ser altivos, no ser arrogantes. Humillémonos bajo la poderosa mano de Dios. Y un día seremos exaltados grandemente por el Señor. Y nos sentaremos en la mesa del Señor con Abraham, Isaac y Jacob, con los apóstoles, con los profetas. Estaremos con nuestro Padre, con nuestros hermanos. Pero para eso es necesario humillarnos hoy y servir a Dios. Y dejar de ser soberbios, altivos, arrogantes, orgullosos. Hermanos amados, quiero terminar diciendo lo siguiente. El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos y orgullosos solo derrama malas cosas. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada que pueden hacer mucho daño. Pero las palabras impulsivas de los soberbios no solo hieren a los demás, sino también a nosotros. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustia. Y esto es verdaderamente cierto. Termino dando lectura, Eclesiastés capítulo 5, verso 2. A continuación de Proverbios está Eclesiastés. A continuación de Proverbios. Capítulo 5, verso 2. No te des prisa con tu boca,
he ahí lo que acabé de explicar. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. ¿Hemos entendido, verdad? Ejemplo. Si tuviéramos el privilegio de llevar nuestras necesidades y peticiones ante el presidente o rey del país, prepararíamos, ¿verdad? Prepararíamos nuestras palabras cuidadosamente y mostraríamos un comportamiento apropiado, ¿verdad? Ahora lo que quiero decir es esto. Es todavía muchísimo más importante preparar nuestras palabras muy cuidadosamente cuando acudimos ante el trono de Dios omnipotente. ¿Han oído, queridos hermanos? Por hoy, Dios me ha permitido decir pocas palabras. Yo tengo que obedecer, porque Dios dice claramente, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Por eso no hay mucha interpretación. Muchas veces Dios es tan claro, tan maravilloso, que no necesita de interpretación. Por lo tanto, amados hermanos, Dios me ha permitido compartir su palabra, su sabiduría a todos ustedes, y solo deseo que lleven en sus corazones algo de la palabra de Dios y que Dios me los bendiga. Y para despedirme, por favor, oren conmigo. Oremos todos, por favor. Como siempre, con todo respeto, con sinceridad, de todo corazón, oremos a nuestro Dios maravilloso. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Bendito Dios y Padre. Gracias, Señor, por ser nuestro Padre. Gracias, oh Dios, por mantenernos con vida. Gracias, Dios, por soportarnos. No somos buenos, Padre. Lo reconozco. No somos buenos. Perdona nuestras faltas, nuestros tropiezos. Perdónanos, Padre. Gracias por soportarnos. Gracias, oh Dios, a pesar de todo. Gracias por amarnos. Señor y Dios, bendice tu iglesia. Cuida de los viejitos. Cuida de las viejitas. En el mundo entero hay necesidad, hay pobreza, hay sufrimiento. Ten misericordia, oh Padre. Ten misericordia. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Gracias, Señor, por esta bendición maravillosa. Gracias en lo personal por permitirme hacer tu voluntad. Lo haré, oh Dios, mientras tú me des vida en este mundo, mientras me llenes de sabiduría. Lo haré, Señor, humildemente. Predicaré tu palabra en espíritu y en verdad. Bendito Padre, bendito Dios, que todo el honor y la gloria sea para ti. Gracias, Padre, gracias, Dios. Te agradecemos, oh Dios, de todo corazón, en el nombre santo y bendito de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos, y que Dios